Eh, Buenos días. Vamos hoy día a hablar sobre el examen motriz para seguir complementando nuestra evaluación neuroquinesiológica. Considerar entonces que el concepto de tono muscular corresponde a un estado de contracción parcial o basal del músculo, como dice acá, estado de semicontracción del músculo en reposo. Este estado de tensión permanente, ¿no es cierto? El músculo siempre está potencialmente en un estado como de tensión, corresponde al músculo voluntario y depende de la integridad del arco reflejo, cuya misión es adaptar este músculo, ya permitiendo la movilización pasiva de cualquier extremidad. Ya a pesar de que este tono se encuentre, ¿no es cierto?, es algo basal, este tono permite la movilización, presentando características tanto de la elasticidad, extensibilidad y consistencia. La consistencia eh, se ve más que nada a través de la palpación. Eh, el tono muscular, como decía anteriormente, va a depender de la integridad de este arco reflejo monosináptico, que está compuesto por una neurona aferente que entra por el asta posterior, ¿no es cierto?, y por una neurona eferente que va a generar la contracción muscular. Esto ocurre a nivel de la médula espinal y si fijan es algo simple, no llega a la corteza, solamente pasa por el asta anterior. En este caso aquí este es simple, ¿no es cierto? Es con dos neuronas, donde estas aferencias producidas ya sea por los usos neuromusculares, que son fibras especializadas envueltas en los nervios sensitivos, ¿no es cierto?, que son los que detectan la velocidad con la que se están estirando las fibras musculares, envían una señal a la médula espinal, generando, ¿no es cierto?, aquí una sinapsis y generando una contracción o un acortamiento de este músculo. Vuelve al agonista. Entonces protege de los estiramientos rápidos. Pero a su vez, se fijan que acá tiene otra ramita. Esto se une a una célula o una neurona internuncial que se une a otra neurona que va al músculo antagonista. Entonces, se genera, ¿no es cierto?, no solamente una contracción de este músculo, que sería el que está haciendo la acción principal, sino que también, o que está en estado de semicontracción, sino que también tira, ¿no es cierto?, otra neurona para mantener el estado del tono muscular siempre. Por otro lado está el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en los tendones, casi la inserción con los músculos, ¿no es cierto?, que son también protectores contra una lesión. Estos miden la tensión cuando ya es demasiado alta, enviando una señal para inhibir la musculatura, para poder inhibir esta contracción muscular y, y contraer el músculo antagonista, ya para proceder a la relajación. Entonces, este tono muscular depende de la integridad de un arco reflejo monosináptico compuesto por una neurona eferente y otra eferente del sistema nervioso central, y cuyos principales receptores son el órgano neuromuscular, ¿no es cierto?, el uso neuromuscular y el órgano tendinoso del Golgi. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones del tono muscular? ¿Cuáles son las que podemos encontrar? Bueno, nosotros podemos encontrar la atonía, que es la pérdida total del tono muscular, la hipotonía, que es una disminución del tono muscular, y podemos encontrar una hipertonía, que es un aumento del tono muscular. Acá tenemos una foto característica de la hipotonía, que en un niño o en una persona adulta se observa por un aumento de los rangos articulares. En este caso se observa como las piernecitas en la posición de patas de rana, como veíamos en neurodesarrollo, o un aumento del tono que tiende a generar espasticidad y la postura en tijeras. Acá también hay otra fotito donde en la posición prona se fijan que no hay
contracciones musculares, y también en la tracción ascendente la cabecita cuelga hacia atrás, ¿ya? Así que estos son como los principales tipos o clasificaciones de tono. Ahora, ¿cómo evaluamos el tono? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo nos vamos a ordenar? El tono se evalúa a través de la inspección, de la palpación y de la movilización. En la inspección, entonces, nosotros podemos observar los segmentos corporales, la simetría postural, el comportamiento muscular en reposo. También podemos observar cómo se comporta el peso, ¿ya? Porque cuando tenemos, ¿no es cierto?, el peso en un lado en mi cuerpo o en un lugar, generalmente ese lugar va a estar con un mayor tono. Y eso lo vamos a observar en la inspección. También en la inspección podemos ver en estos segmentos contornos óseos, podemos ver zonas ligamentosas que nos van a llamar la atención, porque se va a observar como la tensión muscular, la vamos a poder evidenciar sobre todo en la parte como de los tendones. Y podemos ver fasciculaciones que son como tritones en los músculos. Básicamente eso es lo que podríamos observar. Además, lo otro importante que podemos observar es la atrofia. Ya podemos observar la atrofia de los músculos, y para eso vamos a poder evidenciarlo a través de la medición con wincha métrica. ¿Qué más les puedo decir aquí? Básicamente eso, la palpación. Nosotros vamos a palpar con los pulpejos de los dedos, presionando los músculos, como se ve en esta fotito, sobre todo los vientres musculares, donde vamos a poder ver cómo es la textura de la piel. Muchas veces hay enfermedades como las dermatomiositis o las distrofias, que la piel se encuentra con una sensación como de cartón. Ustedes la van a poder tocar, es una piel como áspera, dura. Podemos también encontrar piel con baja temperatura, con alta temperatura. Podemos también ver si el músculo es sano, cómo es la consistencia, si es firme, si es tenso. Ustedes se van a dar cuenta cuando ya lo puedan comprobar con sus manos, que los músculos, por ejemplo, también de las distrofias o de las miotonías, son músculos blandos, son músculos como que uno los toca y es como una sensación como pastosa, como que se hunde. En cambio, el músculo espástico es un músculo tenso, duro. Y eso lo vamos a ver en la palpación. Se tocan los vientres musculares y con los pulpejos de las manos. Ahora, en la movilización, nosotros vamos a utilizar la evaluación, bueno, lo que vimos antes era una evaluación cualitativa, estábamos viendo la calidad, ¿no es cierto?, del tono, pero para objetivar el tono muscular vamos a utilizar la movilización y vamos a utilizar esta escala que se llama la escala de Ashworth modificada. Ya, esta escala es la que ustedes tienen que aprenderse, es muy importante, se usa siempre en neurología, ya sea en adultos o niños, y se llama Ashworth. Todos sabemos que es el Ashworth modificado porque tiene este 1 más. La escala de Ashworth solita no tiene este 1 más, salta del 1, 2, 3, 4, pero esta tiene este 1 más, que es la modificación que se le hizo. ¿Ya? Entonces, el nivel 0 es cuando no hay cambio en la respuesta del músculo. Bueno, primero, antes que todo, como no la conocen ustedes, esta evaluación se aplica como cuando el paciente en supino, ¿ya? Con los brazos relajados a los lados y con los pies completamente relajados pero en supino. Ustedes movilizan, colocan una mano por debajo de la rodilla y la otra mano en el tobillo y movilizan en triple flexión, como si estuvieran evaluando rango de cadera, ¿ya? Y van desde la posición neutra, ¿no es cierto?, de cadera, rodilla, tobillo, toman, flexionan cadera y flexionan rodilla y vuelven a su lugar. ¿Ya? Esto es una maniobra que la primera vez yo personalmente la hago lenta para que el paciente no se asuste, pero la segunda la hago más rápido porque la espasticidad es velocidad dependiente. Mientras más veloz, o sea, si lo hago más rápido, se va a notar más la espasticidad.
Bueno, entonces, cero, ¿no es cierto?, es un músculo que los movimientos de flexo-extensión, estamos hablando de la articulación de la cadera, rodilla, se hacen todas las articulaciones del cuerpo, ¿ya? Sobre las articulaciones más grandes, como el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y tobillo, ¿ya? Entonces, cero es normal. Uno, donde hay un ligero aumento en la respuesta del músculo en movimiento, visible, ¿no es cierto?, al final al final del arco del movimiento. Entonces, uno hace todo el rango de movimiento y al final se encuentra una pequeña resistencia. Después, el 1 más es un ligero aumento de la resistencia del músculo en movimiento en flexión-extensión, seguido de una mínima resistencia, pero menos de la mitad del arco del movimiento. ¿Ya? Yo les sugiero que se hagan como un monito con unos ángulos para que puedan entenderlo más fácil, ¿ya? Entonces, este es al final del movimiento y este es en menos de la mitad, ¿ya? O sea, si la mitad menos de la mitad hacia, ¿no es cierto?, hacia el resto del arco movimiento. Después, el 2 es notable incremento de la resistencia del músculo durante la mayor parte del arco de movimiento, o sea, más de la mitad, ¿no es cierto?, pero la articulación se mueve fácilmente. Y el 3, acá hay una resistencia al movimiento pasivo en todo el arco del movimiento y es difícil realizarlo, pero se logra. Ya se logra todo el rango de movimiento a pesar de que hay una resistencia en todo el rango de movimiento. Y en nivel 4, las partes afectadas están rígidas en flexión-extensión, o sea, no se mueven pasivamente. Es decir, no hay movilidad, o si hay una movilidad es muy escasa y no se logra todo el rango de movimiento. El 1 más se conoce como el efecto navaja. Ya no sé si ustedes conocen las cortaplumas, pero las cortaplumas cuando uno las trata de subir, ¿no es cierto?, las trata como de sacar de su, no sé cómo se llama, de la cortapluma. Cuando uno sacar la navaja, como que cuesta, y después ¡pah!, se va como de golpe. Ya, esto es lo mismo. Y el efecto, y la número 3, es conocida como el tubo de plomo, lo pueden encontrar en la literatura, que es característico del Parkinson, que es la resistencia en todo el movimiento, que es como un plomo, ¿no es cierto?, que no se puede, que durante todo el movimiento hay resistencia. Después, para evaluar la hipotonía, tenemos la escala de Campbell, ¿ya? Donde existe bueno, esta tiene una parte activa y pasiva, si se fijan, activa y pasiva. La porción activa se observa generalmente con movimientos voluntarios o en un niño se puede observar a través del desarrollo psicomotor. Y la pasiva sí ya tiene que ver con una movilización pasiva de algún segmento. Entonces, en la hipotonía leve, ¿ya? La hiperlaxitud que se encuentra en la movilización pasiva es solamente en las manos, tobillos y pies, ¿ya? Solamente en esos lugares nosotros vamos a encontrar. Hay, generalmente la hipotonía se encuentra acompañada de hiperlaxitud, porque también los ligamentos están como demasiado flexibles o laxos. Entonces aquí tenemos la hiperlaxitud, pero solamente en manos, tobillos y pies. Si se fijan en la hipotonía moderada, dice que hay muy poca resistencia al movimiento impuesto por el examinador, se encuentra menos resistencia al movimiento alrededor de las articulaciones proximales, pero hay hiperlaxitud en rango, rodillas, tobillas en las tomadas de peso. ¿Ya? O sea, aquí ya es mucho más moderada esta hiperlaxitud y también se encuentra algo, ¿no es cierto?, alrededor de las articulaciones más proximales. Se fijan que acá estas son articulaciones, manos, tobillo, pies, son articulaciones distales. Y en el -3 no hay ninguna resistencia al movimiento impuesto por el examinador. O sea, los rangos de movimiento son completamente excesivos, ya sea proximal o distal, y existe una hiperlaxitud ya claramente observable.
Esta es la escala de Campbell y se grafica de esta manera: 0, -1, 2, -2, -3, o si quieren ustedes pueden colocar leve, moderado, severa en sus evaluaciones. En resumen, entonces tenemos las características que yo les mostré pueden estar asociadas a una lesión de primera motoneurona, una lesión de segunda motoneurona. Recuerden que las primeras motoneuronas corresponden al sistema nervioso central, o sea, es decir, nacen en la corteza. En cambio, la segunda neurona, ¿no es cierto?, tienen que ver con las neuronas periféricas, las que van directamente a los músculos, que salen de la médula espinal. Entonces, cuando hay una lesión de primera motoneurona, la fuerza muscular está disminuida. En la segunda motoneurona también. Cuando hay, respecto al tono, cuando hay una lesión de primera motoneurona, existe hipertonía, porque no hay inhibición del sistema nervioso central para poder limitar estos reflejos, ¿no es cierto?, de los usos neuromusculares y del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, el tono está muy activo porque es como que la médula espinal o estos músculos se mandaran solos, por decirlo de forma así muy, muy coloquial. Y en la segunda motoneurona se encuentra una hipotonía total ya de estos músculos. Va a depender de los segmentos, ¿no es cierto?, del nervio que está afectado. Los reflejos tendinos, cuando hay una lesión de primera motoneurona, hay una hiperreflexia, ya por lo mismo de la liberación de estos reflejos. Y cuando hay una lesión de segunda motoneurona, hay hiporreflexia. El reflejo Babinski, que es un reflejo polisináptico que vamos a ver en un rato más, se encuentra presente la primera motoneurona y la segunda motoneurona no. Entonces, al evaluar el tono, vamos a ver, ¿no es cierto?, que la palpación, si es una hipotonía, vamos a tener un músculo que es blando o flácido, y la extremidad que estamos evaluando como que se siente pesada. Cuando uno la toca, como uno hace estas tomadas, como cuando ustedes evalúan rangos de movimiento, estas articulaciones se sienten pesadas. En la hipotonía, cuando movilizamos, no existe oposición al movimiento o existe muy poca, depende, ¿no es cierto?, si es -1, -2 o -3, según la escala de Campbell. Y los reflejos están abolidos, puede haber una hiporreflexia, ¿no es cierto?, los reflejos pueden estar disminuidos, o puede haber una arreflexia donde no hay ningún tipo de reflejo. Y en la hipertonía, en la palpación, nosotros vamos a encontrar que los músculos están duros, tirantes, que hay zonas tendinosas prominentes. En la movilización pasiva, nosotros vamos a encontrar que hay resistencia al movimiento al estirarlo, ya puede ser un Ashworth 1, ¿no es cierto?, +1, 2, 3 o 4. Y los reflejos osteotendinos están exaltados, es decir, existe una hiperreflexia. Acá tenemos un cuadro comparativo entre espasticidad y rigidez. Ya la rigidez es una característica de lesión extrapiramidal, en cambio la espasticidad tiene que ver con una lesión característica de una ACV, por ejemplo, o de la corteza cerebral o del sistema piramidal. La rigidez, como decíamos, corresponde al tubo de plomo, es decir, un Ashworth 3. Y la espasticidad corresponde a 4 o a 2, a +1, 1, ¿ya?, de la escala de Ashworth. La escala de Ashworth evalúa ambas cosas, ¿ya? Entonces la espasticidad es de origen piramidal, hay compromiso tanto de agonistas como de antagonistas, aumenta con el movimiento activo, afecta principalmente los músculos distales y antigravitatorios. Los músculos antigravitatorios corresponden a los músculos flexores, ya que son los que mantienen nuestra posición, y puede presentar en el Ashworth 1 más el signo de navaja y hay una hiperreflexia osteotendinosa. En la rigidez, entonces encontramos que es una hipertonía de origen extrapiramidal, característico del Ashworth 3, compromisos de agonistas también y de antagonistas, aumenta con el movimiento en reposo, a diferencia de la otra que aumenta con el movimiento activo, ¿ya?, pero igual es velocidad dependiente, afecta principalmente más a músculos proximales, ¿ya?,
y existe el signo de rueda dentada o tubo de plomo, que es lo mismo, donde hay resistencia en todo el arco de movimiento, recuerden, Ashworth 3, y la rigidez puede presentar una normalidad de los reflejos tendíneos o una hiperreflexión. ¿Ya? Ahora vamos a hablar respecto a la evaluación de la fuerza muscular. Antes estábamos hablando del tono. Ahora vamos a hablar de la fuerza muscular. Nosotros vamos a evaluar la fuerza muscular con fines de objetivar el nivel, ¿no es cierto?, de fuerza que tiene un paciente. Pero hay que tener una consideración. Hay muchos kinesiólogos que ustedes van a encontrar que no van a evaluar la fuerza muscular porque hay una corriente que la encuentro sumamente válida que dice que un músculo espástico no es que no tenga fuerza muscular, lo que pasa es que los controles para poder controlar el movimiento son los que están alterados, porque la espasticidad ustedes se van a dar cuenta que es como que pareciera como que el paciente tuviera mucha fuerza, incluso, ¿ya? Entonces, ¿ya? Y otros que sí los evalúan porque dicen que a través de la evaluación de la fuerza muscular ellos pueden objetivar y además ver cómo se comporta de forma selectiva los músculos y pueden medirlo y ver las compensaciones. La mayoría de los lugares se evalúa, pero considerando siempre que no es un músculo que está afectado en su fuerza, ¿ya? Sino es más bien un músculo que está con una alteración del movimiento producto de que tiene una liberación de los reflejos, ¿ya? Entonces, las consideraciones son que se evalúan por grandes grupos musculares. Ya acá no vamos a evaluar de manera selectiva los músculos, no vamos a evaluar el bíceps, no vamos a evaluar el tríceps de forma específica o selectiva, ya como lo van a ver en técnicas kinésicas de evaluación, sino que aquí vamos a evaluar, por ejemplo, los flexores de hombro, los extensores de hombro, los abductores de hombro, los flexores de codo, los extensores de codo, los flexores de muñeca, los extensores de muñeca, los flexores de dedos y los extensores de dedos. Y así el resto de los músculos, ¿ya? Siempre va a ser así, por patrones musculares. Y se utiliza la escala de Daniels, que está, ¿no es cierto?, que es la escala de valoración de la fuerza. Existe la de Oxford también, que igual valora la fuerza, pero en este caso la escala de Oxford se utiliza más cuando son lesiones musculoesqueléticas puras. En cambio acá vamos a utilizar la escala de Daniels, que sirve para este caso. Entonces 0 es una ausencia de contracción, 1 es contracción sin movimientos, 2 es movimiento que no vence la gravedad, 3, movimiento completo que vence la gravedad y en todo el rango de movimiento. 4, movimiento con resistencia parcial y movimiento con resistencia máxima. Esta parte igual es media subjetiva porque hay que practicar mucho para poder saber cuánto es la resistencia parcial, ¿no es cierto?, que yo le voy a dar a mi paciente, o moderada, y la resistencia máxima. Pero siempre es tratando de que el paciente sea capaz de lograr el movimiento. Ahora, en neurología, por lo general, uno queda hasta acá, ¿ya? Ya con que el paciente logre vencer la gravedad, ya nosotros no estamos ok, porque, por ejemplo, un paciente que tiene una espasticidad, ya con eso nosotros nos dice, ¿no es cierto?, que este paciente ya tiene un Ashworth, o sea, perdón, un Daniels 3, y, y a veces no se coloca la resistencia máxima, a veces la parcial, porque podemos aumentar demasiado el tono y nos puede limitar nuestras próximas evaluaciones. También se realiza la evaluación de la movilidad articular. Esto ustedes ya lo vieron. Se hace exactamente igual. También a través de la evaluación pasiva y después a través de la evaluación activa. Acá siempre me preguntan los estudiantes qué hacen primero, la pasiva o la activa. Yo la verdad prefiero realizar la pasiva primero y luego la activa. ¿Por qué? Porque así el paciente no se siente tan invadido, más o menos yo ya logro saber qué es lo que puede hacer y lo que no. Y lo segundo, les pido la activa, pero ojo que aquí también es hasta lo que pueda el paciente, nunca hablar en negativo, siempre hablar en positivo, si no puede, no importa, pasamos a la otra prueba, ¿ya? También tiene que ser solamente una vez, máximo,
no pueden estar haciéndolo tantas veces ya porque la evaluación es larga y por eso la idea es que ustedes practiquen harto antes de llegar a un paciente y no estén como pensando las pruebas, sino que ya las sepan desde un comienzo para que puedan optimizar el tiempo. Ahora, la goniometría. La goniometría solamente se utiliza en los músculos que ustedes a la movilización pasiva, que ya van a haber aplicado el Ashworth, porque el Ashworth igual se hace en rango completo, ustedes ya más o menos van a tener una idea de qué articulaciones son las que están con restricción del movimiento. Y a esas articulaciones que tienen restricción del movimiento, ustedes le aplican la goniometría. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber cómo va evolucionando el paciente. Porque después de un par de intervenciones, ustedes van a tener que reevaluar para ver si realmente su tratamiento está dando resultados. Después de evaluar la parte articular, ¿no es cierto? Vamos a evaluar los reflejos. Vamos a evaluar los reflejos miotáticos, ¿ya? Que son los reflejos de estiramiento o monosinápticos, como que ustedes quieran llamarlo. Estos reflejos miotáticos también consisten en un reflejo medular que consta de un receptor, ya que en este caso es el uso neuromuscular, que a través de las fibras intrafusales, ¿no es cierto?, generan una respuesta automática que se realiza golpeando con un martillo, el cual va a generar una contracción muscular. Este martillo se golpea en los tendones, ¿ya? O como donde está el tendón, el inicio del, del vientre muscular, donde comienza. Entonces, este reflejo ¿para qué nos sirve? Porque nos va a indicar respecto a la integridad de este nivel medular, ¿ya? O de este segmento medular. Además, también nos va a ir hablando o diciendo cada vez que lo evaluemos cómo va evolucionando mi paciente, porque a medida que a nivel de la corteza y a nivel del sistema nervioso central empieza a inhibir a estos reflejos se van a ir normalizando si es que están con una hiperreflexia, ¿ya? O bien, si están con una hiporreflexia, también se van a ir tendiendo a la normalidad. Entonces, es una respuesta motora involuntaria ante un estímulo externo no controlado, que consiste en la contracción de las fibras extrafusales de un músculo como resultado del estiramiento de las fibras intrafusales del mismo músculo. Es un arcomonisináptico y nos sirve para comprobar la movilidad, la localización neurológica y la evolución. Entonces, se clasifican en reflejos polisinápticos que integran varios niveles medulares, los monosinápticos que integran un nivel principalmente, a veces dos, y los posturales o primitivos, que es lo mismo. El reflejo que nunca puede faltar de los polisinápticos es el reflejo de Babinski, que su alteración nos va a indicar de un daño piramidal, ¿sí? A nivel de las vías piramidal. Entonces, es importante que este nunca se les olvide. ¿Ya? Esto nos va a indicar que hay una lesión de la primera motoneurona. Se hace con la parte de atrás del martillo de reflejos. Ya acá usan algo especial, pero nosotros vamos a utilizar la parte posterior del martillo de reflejos. Se pasa por el borde externo del pie y luego por la base de todos estos metatarsianos hasta el aro. La respuesta normal de esto es que el pie haga una flexión, o sea, aquí es negativo el reflejo de Babinski. Si se extienden los dedos de los pies y principalmente el halus, la respuesta es positiva. Este reflejo es normal hasta los 2 años, ya, porque el sistema piramidal todavía está inmaduro. Por lo tanto, no se asuste si lo ven en niños pequeños, pero en un adulto no es normal, ¿ya? Y indica lesión de las vías piramidales. Este reflejo se integra a nivel de S1, S2. Después están los monosinápticos, que son los que vamos a ver a continuación, que
tenemos el reflejo bicipital que se puede tomar en supino o en la posición sedente. El reflejo del supinador largo, ya que también se puede hacer en sedente. El reflejo aquiliano que se puede hacer en supino, se puede hacer en esta posición en la silla y también se puede hacer en prono, ya con los pies colgando. El tricipital, ya que se hace ahí en la base del tendón del tríceps, y el patelar, que es más conocido, que se puede hacer en supino, en esta posición, que se usa, por ejemplo, en pacientes hospitalizados o en pacientes que tienen déficit de la movilidad, o también se puede hacer sentado. El bicipital tiene un nivel de integración a nivel de la cervical 5. La respuesta normal es la flexión de coda y elevación de los dedos. Cuesta al principio realizarlo, necesita de harta práctica. También cuesta un poquito. Es más fácil, el reflejo calcáneo. El patelar es también un poquito más fácil, que integra el nivel L4. Hay una extensión brusca de la rodilla y es como más cómodo. ¿Cómo se cuantifican los reflejos? Vamos a utilizar la escala de Seidel, ya que la escala de grado 0 es sin respuesta, 1 más es respuesta lenta o disminuida, ¿ya? O una hiporreflexia, podríamos decir. 2 más es una respuesta normal. 3 es un incremento ligero de la respuesta, ya hay un pequeño grado de hiperreflexia, y 4 ya hay un incremento brusco de la respuesta y es un 4 más. También se puede clasificar como hiperreflexia, hiporreflexia, arreflexia, normoreflexia o clonus. Clonus es como una actividad muscular involuntaria intermitente y en sacudidas, muy característico del tobillo, sobre todo en pacientes con espasticidad. Y esta va a ser la terminología que vamos a utilizar para hablar cuando hay una respuesta aumentada, cuando hay una respuesta disminuida, cuando hay una respuesta ausente y cuando hay una respuesta normal o esta actividad muscular involuntaria intermitente. Bueno, luego están los reflejos primitivos, ¿ya? Que tienen que ver con respuestas ya mucho más complejas, que están algunos presentes incluso desde la gestación, en la vida intrauterina. Tienen que ver con el desarrollo psicomotor, con la maduración, la milenización de las vías piramidales y extrapiramidales, cómo se integran estas a nivel del sistema nervioso, y tienen que ver también con la relación e indemnidad del sistema nervioso si es que se encuentran en edades que no corresponden. A mayor duración, menor presencia de los reflejos primitivos y mayor cantidad de hitos motores. Es decir, que mientras más maduro esté el bebé, ¿no es cierto?, y más hitos motores, por lo tanto cumpla, va a tener menos reflejos de este tipo. Acá tenemos el reflejo tónico cervical, que lo vimos en neurodesarrollo, el reflejo de prensión, el reflejo de la marcha automática y un reflejo de gateo, pero que va desapareciendo. Ahora, los más importantes, los niños, sobre todo, son los de succión, que dura hasta los 3 meses, el de hociqueo, que es como la búsqueda, ¿no es cierto?, que es de sobrevivencia, el de prensión, que es hasta los 4 meses, ya cuando empieza a abrir las manitos, también aquí hay autores que dicen que es hasta los 3, el reflejo de Moro, ya que tiene que ver con esto de los golpes o ruidos bruscos, el de prensión palmar, o sea, plantar, perdón, el Babinski, que es positivo hasta los 2 años, el marcha automática, y el tónico cervical simétrico, que no se utilizan mucho. Los que más se utilizan dentro de los reflejos primitivos es el reflejo de presión palmar, que aparece a los 4 meses de gestación. Dura hasta que la mano alcanza la prensión, ¿ya?, madura, y la función de apoyo, sobre todo cuando ya logra cargar peso, como en la posición cobra, no sé si se acuerdan, que aproximadamente a los 6 meses, hasta más o menos esa edad ya desaparece completamente. Puede comenzar a desaparecer antes, pero más o menos se habla que hasta los 6 meses todavía es normal. La prensión plantar aparece a los 5 meses de gestación y dura hasta que el pie alcanza una función de apoyo. ¿Ya? Desaparece completamente a los 12 meses, puede comenzar a desaparecer desde antes, depende de la carga de peso que cargue el bebé. El reflejo de Moro aparece a las 28 y 32 semanas de gestación
y desaparece a medida que se estructura la base de puntos de apoyo determinados, ¿ya? O sea, acá a medida que vaya el niño organizándose en línea media y empieza a utilizar otros puntos de apoyo del cuerpo que le permiten evitar esta reflejo. Y reflejo de Gallant, que es cuando uno roza, ¿no es cierto?, la espalda del bebé, aparece a los 6 meses de gestación y dura hasta los 4 meses y genera una inclinación lateral del tronco. Esa es la clase de hoy. Hay una guía que ustedes van a completar donde sale también esto explicado con algunos cuadritos y algunos ejercicios para que puedan completar. Gracias.